Hola a todos, soy Olivia Thompson. Esa escena caótica fue el día de mi boda. Abróchense el cinturón mientras les cuento toda la historia. A los 28 años, soy ejecutiva de marketing y estaba emocionada por casarme con James, mi novio ingeniero de software con quien llevaba 5 años. Estábamos locamente enamorados, pero había un pequeño problema, su familia. Sofía. Si Patricia hace un comentario más pasivo-agresivo sobre mis elecciones de vestido, podría perder la paciencia, me quejé, desplomándome en el sofá de mi mejor amiga. Respira profundo. Liv, te estás casando con James, no con su familia, me recordó Sofía, entregándome una copa de vino. Lo sé, pero Patricia y Rachel actúan como si lo poseyeran. Es como si no pudieran soportar la idea de que tenga a alguien más en su vida, le dije frustrada. ¿Le has contado a James cómo te sientes? Sí, pero lo ignora, diciendo que están emocionadas por la boda. ¿No ve lo extraño que es su comportamiento?, respondí con un suspiro. Intenté incluir a Patricia y Rachel en la planificación de la boda, esperando que eso aliviara la tensión, pero, en lugar de ayudar, parecía alimentar sus tendencias controladoras. Una tarde, le mostré a Patricia algunas ideas para los centros de mesa. Oh, querida, están lindas, dijo con un vistazo desdeñoso, pero Rachel y yo tenemos opciones mejores. Apreté los dientes y decidí no discutir, diciéndome que no valía la pena. Sin embargo, su comportamiento se volvió más extraño con cada semana que pasaba. Un día, las escuché susurrando en la cocina. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Rachel nerviosa. Por supuesto, será perfecto. A James le encantará, respondió Patricia. Cuando entré al cuarto, inmediatamente dejaron de hablar. Oh, Olivia, solo estábamos discutiendo los sabores del pastel, dijo Patricia con una sonrisa excesivamente dulce. Fingí que creía su mentira, pero no pude quitarme la sensación de incomodidad. Esa noche, hablé con James. James, creo que tu mamá y tu hermana están planeando algo. Actúan muy misteriosas, le dije. Él simplemente se rió. Probablemente estén organizando una sorpresa para la boda. No le des tantas vueltas. Quería creerle, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. A medida que se acercaba el día de la boda, el comportamiento de Patricia y Rachel solo se volvía más sospechoso. Cancelaban reuniones, daban excusas vagas y seguían asegurándome que todo estaba bajo control. La noche antes de la boda, Sofía se quedó conmigo para hacerme compañía. No puedo creer que mañana me case, dije, con una mezcla de emoción y nervios. Sofía me apretó la mano. Vas a estar increíble, no dejes que sus tonterías arruinen tu gran día. Tienes razón, esto es sobre James y yo, respondí, tratando de convencerme. A la mañana siguiente, me desperté con mariposas en el estómago. Este era el día que había soñado, convertirme en la señora Carter. Sofía irrumpió en la habitación, ya vestida con su vestido de dama de honor. Arriba, Liv, es tu gran día, dijo animada. Sonreí, tratando de concentrarme en la emoción, pero mientras me preparaba, no podía dejar de preguntarme qué estaban planeando Patricia y Rachel. Cuando comenzó la ceremonia, sentí una oleada de emoción al ver a James esperándome en el altar, pero mientras caminaba hacia él, mi sonrisa se congeló. Ahí estaban Patricia y Rachel, de pie junto a James, ambas con vestidos blancos que se parecían mucho al mío. Se escucharon murmullos entre los invitados, y sentí como la sangre se me iba del rostro. James parecía horrorizado, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, el ministro comenzó la ceremonia. En la recepción, llevé a James a un lado. ¿Sabías algo de esto?, pregunté, con la voz tensa de enojo. No, Liv, te juro que no tenía idea, balbuceó. Antes de que pudiera responder, la voz de Patricia resonó. ¿No fue maravilloso? James quería que nos sintiéramos especiales también, declaró, radiante. ¿No es genial, Olivia? Ahora somos prácticamente hermanas, añadió Rachel con una sonrisa engreída. Miré a James, desesperada porque me defendiera, pero él solo se quedó ahí, sin palabras. Sofía apareció a mi lado y me llevó afuera para tomar aire. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Y cómo pudo James permitirlo? Lloré. Lo resolveremos, me aseguró Sofía. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. OMG, no vas a creer lo que escuché decir a Patricia. Miré a Sofía, sintiendo una determinación ardiente crecer dentro de mí. Esto no ha terminado, dije, secándome las lágrimas. De regreso en la recepción, fingí una sonrisa, decidida a no dejar que ganaran. Patricia y Rachel podían pensar que me habían vencido,
pero no tenía ni idea de lo que era capaz. A la mañana siguiente, enfrenté a James en nuestra suite del hotel. James, necesitamos hablar, ahora. Él suspiró, luciendo agotado. Liv, lo siento mucho, no sabía lo que estaban planeando, pero Patricia dijo que tú querías. Ella dijo que querías que tus mujeres favoritas estuvieran en el centro de atención, lo interrumpí. Yo respondí, con tono cargado de sarcasmo, eso es ridículo, nunca dije algo así, estoy tan sorprendida como tú, aunque quería confiar en él. La duda persistente me roía por dentro. Entonces, ¿por qué no dijiste algo en la recepción? Solo te quedaste ahí, sin hacer nada. Estaba atónito. No podía procesar que mi propia madre y hermana hicieran semejante cosa, respondió, con el rostro lleno de arrepentimiento. Frustrada, empecé a caminar de un lado a otro, mi vestido de novia tirado en el suelo. Esto no se trata solo de un vestido, dije con voz cortante. Esto se trata de cómo tu familia constantemente sabotea nuestra relación. Lo sé, murmuró, pasándose la mano por el cabello. Mira, cancelemos la luna de miel. Necesitamos concentrarnos en descubrir qué está pasando. Asentí, ya enviando un mensaje de texto a Sofía. Es hora de empezar a investigar. En los días siguientes, Sofía y yo canalizamos nuestras mejores habilidades de detectives, buscando en redes sociales algo sospechoso. Mira esto, dijo Sofía una tarde, levantando su teléfono. Un post críptico de Rachel llamó mi atención. La operación Whiteout está en marcha. El plan brillante de mamá es a prueba de fallos. ¿Operación Whiteout? ¿Estás bromeando?, exclamé, mi ira saliendo a flote. Nuestra investigación se profundizó, y pronto nos concentramos en los registros de la empresa de la familia de James. Algo no estaba bien. James, ¿puedes explicarme estos números?, le pregunté, mostrándole los estados financieros. Sus cejas se fruncieron mientras revisaba los papeles. Esto no tiene sentido. Hay dinero desaparecido aquí. A medida que profundizábamos más, emergió un patrón perturbador. Patricia y Rachel habían estado malversando fondos de la empresa durante meses. Esto no puede ser real, murmuró James, con el rostro pálido. Entonces, llegó el gran avance. Emma, una de mis damas de honor, me envió capturas de pantalla de los mensajes que había logrado obtener durante la boda. Liv, necesitas ver esto cuanto antes, decía su mensaje. Los mensajes lo revelaron todo, el plan detallado de Patricia y Rachel para sabotear la boda y crear una ruptura entre James y yo. Patricia, cuando lleguemos con esos vestidos, Olivia se va a volver loca. James finalmente verá lo inestable que está. Rachel, y si James se enoja con nosotras, Patricia, se le pasará. Nosotras somos su verdadera familia. Ella solo es una fase. Le entregué el teléfono a James, mis manos temblando. Me llamó una fase. James. Él parecía devastado. No puedo creerlo. Todo esto. Por un momento, permanecimos en silencio antes de que hablara nuevamente. Necesitamos un plan. No pueden salirse con la suya. James asintió, con una expresión firme. Tienes razón. Hagámoslo de la manera inteligente. Necesitamos evidencia concreta de la malversación, dije, caminando de un lado a otro por la habitación. Contactaré a un contador forense, ofreció James. Ellos podrán rastrear el dinero desaparecido. Llamé a Sofía, poniéndola en altavoz. Saf, vamos a tenderles una trampa. ¿Puedes ayudarnos? Durante la siguiente hora, elaboramos una estrategia. El objetivo, confrontar a Patricia y Rachel con pruebas irrefutables de sus tramas. Necesitamos grabarlas admitiendo su involucramiento, sugerí, mi determinación ya sellada. James tomó mi mano. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Apretujé su mano, asintiendo. Siempre. Eligieron a la pareja equivocada para meterse con nosotros. Cuando el sol se ponía, finalizamos el plan. Al día siguiente, comenzaría el ajuste de cuentas. El día de la confrontación llegó, y mi corazón latía rápido mientras James y yo entrábamos a la casa de su familia. Bajo mi brazo, llevaba una carpeta llena de pruebas incriminatorias. Mamá, Rachel, necesitamos hablar, dijo James, con tono firme pero tranquilo. Patricia sonrió dulcemente. Claro, hijo, ¿de qué se trata esto? Puse los registros financieros sobre la mesa. Empecemos con los fondos desaparecidos de la empresa. Rachel palideció, mientras Patricia se burlaba. No tengo idea de lo que nos acusas. Sin decir una palabra, James reprodujo la grabación de su plan para sabotear la boda. La habitación quedó en un silencio mortal mientras sus propias palabras les eran devueltas. La expresión de Patricia se volvió venenosa mientras me miraba. ¡Qué tramposa! James, ¿en serio te estás poniendo del lado de ella en lugar de tu familia? James se mantuvo firme. No,
Mamá, esto se acabó, ya no lo voy a tolerar más. De repente, Rachel empezó a llorar desconsolada. Todo fue idea de mamá, ella me obligó a hacerlo. Patricia retrocedió, escandalizada. ¿Cómo te atreves a traicionarme, Rachel? La habitación estalló en caos, con las dos arrojándose acusaciones, mientras sus años de engaño se desmoronaban ante nuestros ojos. James, con la voz cargada de emoción, habló al fin. Se acabó, las dos están fuera de mi vida. Salimos de la casa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Juntos, decidimos empezar de nuevo en Seattle. En los meses siguientes, lancé mi propia empresa de marketing, mientras James se concentraba en sanar y reconectar con su padre, quien había estado eclipsado por la dominación de Patricia. Una tarde soleada, James irrumpió en nuestro departamento, con el teléfono en mano. Liv, no vas a creer esto. Me mostró las noticias. La empresa familiar había colapsado debido a la malversación, y Patricia y Rachel enfrentaban cargos legales. Lo abracé con fuerza. ¿Cómo te sientes? Una sonrisa agridulce cruzó su rostro. Aliviado, creo. A medida que se acercaba nuestro primer aniversario, decidimos renovar nuestros votos, esta vez rodeados de verdaderos amigos y una familia amorosa. Bajo un arco floral en nuestro jardín, James y yo intercambiamos promesas nuevamente, nuestro vínculo más fuerte que nunca. Más tarde, mientras bailábamos bajo las estrellas, vi a Sofía charlando con el papá de James. Ella me hizo un gesto de aprobación y yo sonreí. Habíamos sobrevivido a la tormenta y emergido más fuertes, libres de la toxicidad. Apoyando mi cabeza en el hombro de James, supe que podríamos manejar cualquier cosa que el futuro nos trajera, juntos. Si estuvieras en la posición de Olivia, ¿habrías perdonado a Patricia y Rachel? ¿O crees que cortar los lazos fue la decisión correcta? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre perdonar y protegerte de dinámicas familiares tóxicas? Comparte tu historia en los comentarios abajo, tu experiencia podría hacer la diferencia para alguien más. ¿Te gustó esta historia? No olvides darle me gusta y suscribirte para escuchar más relatos de resiliencia y triunfo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Hola, soy Sofía. Tengo 35 años y tengo una historia intrigante que compartir sobre un momento crucial en mi vida cuando tuve que responder rápidamente, ya que tiendo a ser bastante perceptiva. A diferencia de muchas narrativas típicas, mi relación con mi suegra fue maravillosa. Al principio, nuestro vínculo era perfecto, lleno de calidez y respeto mutuo, pareciendo impecable. Mi esposo, Gerardo, era mi alma gemela, compañero en todas las aventuras y mi confidente más cercano. Desde mi perspectiva, nuestra vida juntos parecía perfecta. Es esencial aclarar que esto no es meramente un producto de mi imaginación. Claro, como cualquier familia, tuvimos nuestros desacuerdos, pero no había señales de alerta significativas. Todo parecía estable hasta que ocurrió una secuencia inesperada de eventos que me dejó completamente asombrada. Estoy aquí para relatar esta experiencia y explicar por qué me sentí impulsada a buscar venganza contra mi esposo y mi suegra. Había planeado algo increíblemente especial para nuestra familia, unas vacaciones inicialmente destinadas solo para Gerardo y para mí. Sin embargo, considerando la soledad de mi suegra viuda, Kale, decidí incluirla también. Yo cubrí la mayor parte de los gastos del viaje, incluyendo alojamiento, comidas y actividades, mientras que Gerardo y Kale solo necesitaban hacerse cargo de sus costos adicionales. Me imaginaba que emprenderíamos una experiencia única en la vida en Italia, paseando por las animadas calles de Barcelona, disfrutando de antipasti y disfrutando del sol mediterráneo. Estaba emocionada por crear recuerdos inolvidables y profundizar nuestras conexiones. Poco sabía que esta gran aventura llevaría a revelaciones que sacudirían mi confianza y perturbarían la imagen idílica de nuestra familia. Regresando a ese día fatídico, llena de esperanza y emoción por nuestra escapada italiana, estaba en la sala, boletos en mano, sonriendo mientras reunía a Gerardo y Kale. Sus expresiones desconcertadas pronto se convirtieron en curiosidad. Con un toque de drama, desvelé la sorpresa, anticipando su alegría y gratitud. El rostro de Gerardo se iluminó con un entusiasmo genuino. Sofía, eres absolutamente increíble, exclamó. Mi corazón se hinchó de anticipación mientras esperaba nuestra extraordinaria travesía. Kale, por otro lado, ofreció una sonrisa más suave, sus ojos sabios encontrándose con los míos. Oh, querida Sofía, realmente te has superado. Este es un regalo inmensurable, dijo con calidez. Estoy profundamente conmovida, continuó. En ese momento, sentí una oleada de orgullo y felicidad. Sus respuestas validaron el amor y el esfuerzo que había invertido en planear esta sorpresa.
Imaginaba las vacaciones como un medio para fortalecer nuestras relaciones, creando experiencias inolvidables que reforzarían nuestros lazos ya fuertes. Sin embargo, como podrías esperar, nuestra historia da un giro oscuro. Bajo la superficie de nuestras relaciones aparentemente perfectas, había una red enredada de engaño y traición, lista para atraparnos a todos. Cuando la verdad emergió, desafió los límites del perdón y la esencia misma de la familia. Tal como se había planeado, abordamos el avión, partiendo en nuestra tan esperada aventura. La primera semana en Italia se desarrolló sin contratiempos mientras nos sumergíamos en la vibrante cultura local. Disfrutábamos de un delicioso jambalaya, explorábamos lugares históricos y bailábamos al ritmo animado del flamenco. La risa y la alegría eran abundantes, y me sentía más convencida que nunca de que nada podría fracturar nuestro fuerte vínculo. Sin embargo, sin que yo lo supiera, se estaba gestando una tormenta, lista para golpear y destrozar mi desprevenida corazón. En una brillante mañana de lunes, mientras la luz dorada llenaba la ciudad, desperté sola en una habitación de hotel vacía. Una oleada de confusión y ansiedad me invadió mientras marcaba frenéticamente los números de mi esposo y de Cale, esperando una respuesta, pero solo había silencio. Sus voces estaban conspicuamente ausentes. El pánico comenzó a asomar mientras buscaba en la habitación vacía cualquier indicio de dónde podrían estar. No había notas, ni equipaje, nada que sugiriera su paradero. Solo una inquietante quietud que se sentía pesada en el aire. Me sentía abandonada en un país extranjero, con cada minuto que pasaba estirándose en lo que parecía una eternidad. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, una chispa de esperanza emergió. Mi teléfono vibró con una llamada entrante de Cale. Una mezcla de alivio, confusión y dolor surgió en mí. ¿Cómo pudo haberse ido sin decir una palabra? Con una mano temblorosa, contesté la llamada, mi voz entrelazada con preocupación e incredulidad. Cale, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Pregunté urgentemente. La voz de Cale llegó a través de la línea, marcada por la resignación y la frustración, amplificando la extrañeza de la situación. Sin embargo, el tono del otro lado no era la calidez familiar que esperaba, se sentía notablemente más frío. Sofía, sentí que tenía que devolver tu llamada ya que mi teléfono no dejaba de sonar, respondió. Oh, lamento haber interrumpido, dije, con la voz llena de genuina preocupación. Estaba preocupada cuando me di cuenta de que ambos se habían ido y sus maletas no estaban aquí. Temía que algo terrible hubiera ocurrido. Sus próximas palabras, pronunciadas con una fría indiferencia, me sacudieron hasta lo más profundo. Te dejamos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Hice algo que te molestó? Pregunté, aturdida. Sí, honestamente. ¿Cómo no pudiste verlo? Solo planeaste este viaje y asumiste que estaría bien que me llevaran. No podía seguir pretendiendo, explicó, con un tono agudo e inflexible. Déjame ser muy clara. No disfruto pasar tiempo en tu compañía. Unas horas en un evento familiar son manejables, pero 3 semanas, intenté aguantarlo. Ofrecerte mi presencia el mayor tiempo posible. Resulta que solo pude soportarlo una semana antes de sentir que estaba perdiendo la cordura. Lo siento, pero Geral y yo estamos en camino al aeropuerto. No podemos estar más cerca de ti. La conmoción me golpeó como un rayo, deshaciendo el tejido de confianza que había tejido tontamente. ¿Cómo pudo nuestro vínculo aparentemente fuerte colapsar bajo el peso de estas quejas no expresadas? Mis pensamientos corrían llenos de preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo se había escalado hasta este punto? ¿No había esperanza de reparar nuestra relación? La confusión y el dolor se entrelazaban dentro de mí, con la punzada de la traición hundiéndose profundamente en mi corazón. No tenía idea de que te sentías así, Cale, respondí, mi voz temblando. No tenías razón para pensar que asumía que todo estaba bien. ¿Por qué no mencionaste esto antes? ¿Por qué no sentarte conmigo para discutir cualquier preocupación honestamente? Todavía no puedo entender qué hice para ofenderte. Eso es precisamente, Sofía, tampoco puedo señalarlo, confesó, su tono una mezcla de frustración y resignación. Simplemente me irritas. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Qué? Eso es increíblemente inmaduro, respondí, incapaz de ocultar mi incredulidad. ¿No puedes soportarme solo porque te molesta algo que ni siquiera puedes articular? Cale, necesitas madurar. Pensé que realmente te había molestado, pero parece que no he hecho nada específico mal, ¿verdad? No exactamente, pero eso no cambia mis sentimientos. Me frustras, Sofía, y simplemente no puedo soportar estar cerca de ti, declaró sin rodeos. Si eso es realmente como te sientes, entonces, ¿por qué aceptaste unirte a nosotros en este viaje? Presioné, aún tratando de comprender la situación. Porque era un viaje gratis a Italia. ¿Quién rechazaría eso?
pero con cada día que pasaba, me irritaba más y más por tus acciones. Elaboró. ¿Qué acciones, Kale? ¿Qué hice que fue tan horrible que sentiste la necesidad de dejarme varada en un país extranjero? Insistí, buscando algún tipo de explicación lógica. Ella dudó. Su silencio se profundizó, lo que solo intensificó mi frustración. Este desprecio repentino parecía surgir de la nada, dejándome sorprendida, herida, desconcertada y enojada. Sobre todo, me sentí profundamente triste, desesperada por respuestas. Pedí hablar con mi esposo, Gerald. Tal vez él pudiera aclarar la situación. Kale le pasó el teléfono a Gerald casualmente, como si asumiera que él había estado escuchando toda nuestra conversación. Cuando habló, su tono reflejó la indiferencia de su madre. «Hola, Gerald, ¿tú también decidiste dejarme?», pregunté, incredulidad marcando mi voz. «No me fui porque te desagrade, me fui porque mi madre necesitaba que la llevara a casa», respondió Gerald sin entusiasmo. «¿Así que estabas al tanto de todo esto? ¿Desde cuándo sabes cómo se siente tu madre hacia mí?». «Desde hace un tiempo. Esperaba que este viaje la ayudara a sentirse más cercana a ti, pero claramente estaba equivocado», admitió. «¿Por qué ninguno de ustedes habló conmigo sobre esto? Somos adultos. Si hay un problema, deberíamos poder comunicarnos y resolverlo. No es como si no hubiéramos navegado por desacuerdos antes». «¿Qué hace que esta situación sea diferente?», pregunté, buscando algún sentido en sus acciones. Gerald permaneció en silencio, repitiendo el silencio que había recibido de su madre anteriormente. La única conclusión que podía sacar de esta desconcertante situación era que a su madre no le agradaba por razones que ella misma quizás no comprendía del todo. Tal vez se sentía envidiosa, o tal vez yo representaba algo que creía que no podía alcanzar. A medida que sus vagos justificaciones llenaban el aire, no podía evitar pensar que evitaba la confrontación para no sonar absurda. «¿Estoy en lo correcto al suponer que estás evadiendo los problemas reales aquí?», pregunté. El silencio que siguió parecía confirmar mis sospechas. «Honestamente, estoy atónita. Es impactante saber que ambos se sienten así hacia mí», expresé, todavía procesando la inesperada revelación. «Espero que tengan un buen viaje a casa». Con eso, terminé la llamada y comencé a pasear por la habitación del hotel, mis pensamientos corriendo para tratar de entenderlo todo. 35 años de vida me habían enseñado que a veces las personas albergan sentimientos negativos sin una razón clara, a menudo impulsados por la envidia o el rencor. Lo que no había anticipado era encontrar tales sentimientos en mi propia familia. A medida que las lágrimas fluían, experimenté una profunda realización. Fue un momento de claridad donde decidí tomar el control de mi destino y buscar venganza contra quienes me habían hecho daño sin justificación, un momento pivotal que alteraría el curso de mi vida para siempre. Secándome las lágrimas, una nueva determinación surgió dentro de mí. Me negué a dejar que su desdén por mis sentimientos quedara sin respuesta. Era hora de mostrarles que no podían pisotear mi corazón sin enfrentar consecuencias. Con manos temblorosas, marqué el número de mi amigo de la infancia, Nathan. Era alguien en quien podía confiar mis secretos más profundos. Después de compartir los dolorosos detalles de la traición, le pregunté tentativamente por su ayuda en mi búsqueda de justicia. Nathan, siempre leal y un poco travieso, escuchó con una mezcla de preocupación y emoción. «Sofía, querida, eres una fuerza a tener en cuenta. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el plan?». «Bueno, Nathan, ¿sabes cómo tu empresa de construcción siempre tiene exceso de aserrín? Es un verdadero problema deshacerse de él», comencé, despertando su curiosidad. «Sí, esa cosa es un incordio», reconoció, intrigado. «Creo que he encontrado el uso perfecto para ello». Mi voz era firme mientras exponía mi plan, como un guionista creando una escena crucial. Entregaríamos bolsas de aserrín a la casa de Kale, asegurándonos de que invadiera cada rincón, un recordatorio caótico e inolvidable de su traición. Nathan no pudo evitar sonreír ante la astucia del plan, su mente corriendo mientras visualizaba la escena. La emoción corría por mis venas, alimentando mi sentido de satisfacción por la cleverness de mi esquema. Esto serviría como un recordatorio sutil pero impactante para Kale del caos que había causado en mi vida. Con la experiencia de Nathan y mi renovada determinación, comenzamos a ejecutar nuestro plan. El primer obstáculo inmediato era entrar a su casa antes de su regreso. «Solo usa la llave de repuesto que está debajo de la maceta en el patio y estarás listo», le aconsejé. «Vaya, lo has pensado bien», comentó Nathan, claramente impresionado. «Normalmente abordo las cosas de manera racional, pero si van a ser mezquinos, estoy lista para superarlos», declaré, sintiendo una mezcla de justificación y travesura. A medida que pasaba el tiempo,
mi anticipación aumentaba. Eventualmente, Nathan me mandó un mensaje diciendo que nuestra misión estaba completa. Estaba ansiosa por ver las repercusiones de nuestro ingenioso plan. Entonces, como una melodía dulce, mi teléfono sonó con un mensaje de Nathan. Abrí las fotos que me envió y fui recibida por una vista impresionante. La casa de Cale, que antes era impecable, ahora estaba transformada en un caos, cubierta bajo una montaña de acerrín. Cada rincón mostraba las marcas de nuestra travesura juguetona, un recordatorio tangible de la agitación que había impuesto en mi vida. Llamé a Nathan y su risa resonó por teléfono, contagiosa suficiente para hacerme reír también. Fue un momento de catarsis, una victoria compartida sobre aquellos que nos habían hecho daño. Ser un poco travieso puede ser tan gratificante, amigo mío, se rió, y yo expresé mi sincero agradecimiento por su espíritu aventurero en esta escapada. A medida que pasaba el tiempo, la anticipación de su reacción se volvió casi insoportable. Podía imaginar fácilmente la sorpresa en los rostros de Gerald y Cale cuando entraran en su hogar. Ahora un monumento a su traición. Era una emocionante mezcla de ansiedad y vindicación. Horas después, mi teléfono vibró urgentemente, sacándome de mis pensamientos. Era Gerald, su voz teñida de pánico e incredulidad mientras describía el desastre que les esperaba. La casa, ahora envuelta en acerrín, era un testimonio audaz de su traición. Mi corazón palpitaba de alegría maliciosa mientras escuchaba sus frustradas descripciones. En ese momento, me di cuenta de que mi mensaje había sido entregado en voz alta y clara. Sus acciones tenían consecuencias, y el caos que habían causado ahora regresaba para atormentarlos. Sofía, es un desastre, mi suegra está absolutamente frenética, transmitió Gerald, su voz tensa. Fue entonces cuando decidí revelar mi participación. Bien por ustedes, ¿cómo pudieron dejarme atrás sin ninguna razón válida?, afirmé con firmeza. Sofía, ¿fue esto cosa tuya? El bullicio de fondo se detuvo, luego escuché la voz de Cale exigiendo el teléfono. Dame eso, gritó por el receptor. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A mí? No tengo idea de qué hablas, respondí. ¿Alguna vez has considerado que esto podría ser simplemente karma?, dije con frialdad. Oh, vamos, Sofía, todos sabemos que fuiste tú. ¿Quién más pudo haber entrado a mi casa?, Cale respondió, su voz impregnada de acusación. Es sorprendentemente fácil entrar a casas hoy en día, especialmente sin cámaras de seguridad. Por cierto, deberías pensar en instalar algunas para evitar situaciones como esta en el futuro, sugerí, sin poder ocultar mi satisfacción. Sofía, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Dónde se supone que vamos a dormir? Este acerrín está por todas partes y me está haciendo toser, se quejó. Oh, eso es desafortunado. Probablemente olvidaste que tenía las llaves de mi casa, ¿verdad? Qué pena. Parece que ustedes dos necesitarán encontrar otro hotel donde quedarse. Pero, ¿cuánto tiempo será eso? ¿Hasta que decida regresar de mi viaje? Bajé por 3 semanas. Después de todo, quién sabe, tal vez incluso me sienta como para extender mis vacaciones. Gerald entonces le quitó el teléfono a Cale, quien continuó lamentándose por sus muebles dañados. Sofía, esto fue una vergüenza. ¿Cómo pudiste hacer esto? No veo por qué piensas que tengo algo que ver con esto. ¿Cómo podría? Estoy relajándome en el jacuzzi del hotel. ¿Cómo podría haberlo hecho?, respondí, fingiendo ignorancia. Luchaba por contener la risa mientras lidiaban con la confusión, sospechando claramente de mi implicación sin ninguna prueba concreta. Me deleitaba en su frustración, sabiendo que no podían señalar su ira hacia mí. Al concluir la llamada con Gerald, una ola de satisfacción me invadió. Había recuperado el control de mi historia, dejándolos a ellos lidiar con las consecuencias de sus acciones. Reconocía que lo que hice fue bastante extremo y potencialmente peligroso, especialmente dado la edad de Cale. Pasar incluso una sola noche en esa casa podría llevar a problemas de salud graves. Sin embargo, estaba segura de que no se atreverían a quedarse allí. El lugar estaba demasiado comprometido para ser habitable. Tendrían que buscar un hotel por un tiempo más. No queriendo que mi dinero se desperdiciara, decidí extender mi estancia en Italia por otra semana, disfrutando de la cultura tal como había planeado. Mientras tanto, mi esposo y mi suegra probablemente estaban buscando un servicio de limpieza dispuesto a abordar la abrumadora tarea de restaurar su hogar. No estaba segura de cuánto tiempo tomaría limpiar la casa profesionalmente, pero sabía que mi suegra inevitablemente terminaría quedándose en mi casa, lo cual seguramente la irritaría, dado su desagrado por mi compañía. Esta situación debería servir como una lección de que a veces, las personas necesitan aprender de la manera más difícil. Si te encuentras en una posición para impartir tu propia marca de justicia, entonces adelante, hazlo. Dales una razón real para estar molestos. A veces,
La única forma de dejar clara tu opinión es tomar medidas audaces y decisivas, incluso si agita las cosas. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendido. ¿Ya terminaste de mudarte?, murmura Charles, mi suegro, sin mirarme, aunque nunca menciona a nadie directamente. Es obvio que me está hablando a mí. Su tono gotea arrogancia, como si fuera el único que cuenta. Lo he tolerado por demasiado tiempo, pero mi paciencia se ha agotado. Dejo de limpiar la mesa y le lanzo una mirada fulminante a Charles, quien continúa ignorándome. Me iré hoy, respondo. Charles se ríe con desprecio. Realmente no eras más que una sanguijuela. Una vez que te vayas, me sentiré mucho más ligero. Parece creer que su vida volverá a la normalidad ahora que las cosas están a su favor, completamente ajeno a cuánto ha cambiado su forma de vivir a lo largo de los años. Me llamo Grace y acabo de cumplir 40 años. Estoy casada con William y actualmente residimos con sus padres. Aunque han pasado varios años desde nuestra boda, no tenemos hijos. No hay planes de formar una familia ahora, y biológicamente, no es posible. Me di cuenta de esto poco después de casarnos. Conocí a William en una fiesta y, honestamente, si hubiera sabido sobre su infertilidad desde el principio, quizás no habría aceptado casarme con él. No puedo tener hijos, reveló la noche que firmamos nuestro certificado de matrimonio. Se sintió como si hubiera caído en un profundo abismo de desesperación. Habíamos imaginado un futuro brillante juntos, posiblemente con 2 hijos, incluso discutiendo posibles nombres. William incluso ayudó a pensar nombres para nuestros futuros hijos. Todo eso resultó ser una ilusión. Bueno, no del todo una mentira. William probablemente quería hijos y había considerado nombres, todo mientras era consciente de que no podía ser padre. ¿No es esa la traición definitiva? Entré en este matrimonio creyendo que crearíamos una familia feliz juntos. Fui completamente engañada por William, un hombre en quien confiaba por completo. Algunos podrían haber elegido divorciarse inmediatamente al enterarse de tal verdad, pero para mí, el divorcio no es una opción simple. Ya había hecho un voto de ser parte de esta familia, y son los únicos padres que conozco. No podía simplemente darme la vuelta y decirles que nos estábamos divorciando justo después de unirme a su familia. Sin embargo, al vivir con mis suegros, la inevitable pregunta de cuándo tendríamos hijos seguía surgiendo, así que decidimos darles la noticia de inmediato. Naturalmente, no culpamos a William. Dijimos que era un problema femenino de mi parte. Cuando descubrieron que no podíamos tener hijos, mis suegros se enfurecieron. Una mujer inútil que no puede tener hijos debería abandonar esta casa de inmediato. Charles, mi suegro, inmediatamente buscó echarme y comenzó a tratarme como a una sirvienta. Desde el momento en que entré en su hogar, nunca fui tratada con respeto, siempre considerada menos que humana. Consistentemente cenaba sola en la cocina, relegada a ser el vertedero de sobras después de que la familia terminara sus comidas. No importaba cuán deliciosos fueran los platillos que preparaba, solo recibía los restos que dejaban mis suegros y William. No he tenido una comida satisfactoria desde nuestra boda. Mi peso cayó drásticamente, y 6 meses después de nuestro matrimonio, mis muñecas mostraban huesos prominentes. Antes, el desprecio de Charles estaba dirigido a mi suegra, Madison, pero después de unirme a la familia, esa hostilidad se trasladó a mí. Madison parecía aliviada por este cambio. Mamá ha estado sonriendo mucho más últimamente. Recuerdo que mencionó William una vez. Desde que ya no es el blanco, Madison debe sentirse lo suficientemente aliviada como para sonreír. Por supuesto, ella no sonríe frente a Charles, pero he observado que lo hace cuando habla con William. La tiranía de Charles no se detiene ahí. Una vez que se enteró de que no podíamos tener hijos, comenzó a ordenar que trabajara desde el amanecer hasta el anochecer. Como no eres adecuada como mujer, al menos hazte útil como persona en esta casa. Siempre había tenido la intención de seguir trabajando después del matrimonio, y no quería quedarme en esta casa más tiempo del necesario. Levantarme temprano para completar las tareas del hogar, enviar a todos y luego irme a trabajar fue agotador, pero mi trabajo con horarios flexibles lo hizo manejable. Ajusté mi horario de regreso para asegurarme de llegar a casa antes que los demás. Incluso si llegaba a casa temprano y abordaba las tareas del hogar, nunca me unía a la familia para las comidas ni recibía cumplidos por mi cocina. Charles, en particular, a menudo tiraba mi comida sin siquiera probarla. Se ve horrible. Ni William ni Madison jamás ofrecieron comentarios o retroalimentación. Incluso cuando me quejaba desde la cocina, las comidas eran en gran medida asuntos silenciosos. Me pregunto si realmente disfrutan comer en silencio. Yo simplemente los miro en silencio. No tenía más opción que mantener una relación cordial con mis suegros.
Fingí llevarme bien y actué como una esposa devota. No es exacto decir que solo estaba fingiendo, pero sin mis propios padres, la idea del divorcio se sentía como una carga abrumadora. Luego, Charles exigió que contribuyera con todas mis ganancias al hogar. Tenía planeado destinar parte de mi salario a gastos de vida, pero Charles insistió en llevarse todo. ¡Qué demanda tan escandalosa! ¿Cuál es el sentido de trabajar si no tengo idea de a dónde va mi dinero? Sin embargo, no había opción de plantear objeciones. La autoridad de Charles era absoluta. Desafiarlo no traería beneficios. Era más sencillo cumplir con él, asegurando que se mantuviera de buen humor y evitando tener que ver las expresiones tristes de Madison y William. En última instancia, el problema central de este matrimonio recaía en Charles, Madison y William. Charles era quien me atormentaba y oprimía, mientras que Madison, quien anteriormente se encargaba de las finanzas del hogar, me había pasado esa responsabilidad tras nuestro matrimonio. ¿No es demasiado para Grace?, sugirió Madison vacilante a Charles. Cállate, fue la respuesta despectiva de Charles hacia mí. A sus ojos, tanto Madison como yo éramos simplemente mujeres, consideradas inútiles y sin derecho a voz. Yo tomé las cuentas del hogar de Madison. La primera vez que las vi, casi me desmayo, pero a lo largo de los años, me he acostumbrado a las cifras abrumadoras, quizás debido a mi contribución al hogar. Charles comenzó a gastar de manera más imprudente que antes de mi llegada, justificando sus gastos como necesarios para su trabajo. Comenzó a salir más a menudo y los tres, Charles, Madison y William, empezaron a hacer viajes durante los fines de semana largos, un cambio repentino en su rutina anterior. Él todavía se niega a reconocerme como parte de la familia, llamándome parásito o basura. Para él, no soy más que una sirvienta que no le cuesta nada. En mis 20 y 30 años, no me importaba demasiado. Incluso encontraba paz cuando Charles no estaba en casa, pero al acercarme a los 40, ya no podía tolerar su comportamiento. Escucharle y cumplir en silencio me parecía tonto y molesto. Comencé a perder el miedo a Charles y a defenderme. A él no le gustó este cambio y gradualmente se volvió resentido. Nuestras interacciones negativas se intensificaron, llevando a un colapso casi total en la comunicación entre nosotros. Cuando Charles hablaba, era únicamente para menospreciarme. Yo le respondía con igual veneno, creando una atmósfera tóxica en casa. Las tensiones escalaron hasta el punto en que él exigía que me fuera de la casa, pero yo me negaba a permanecer en silencio. ¿A dónde esperas que vaya? No tengo padres, respondía cada vez, lo que hacía que él estrellara su vaso contra la mesa en frustración. Había roto tantos vasos de esta manera que había perdido la cuenta. ¿Por qué debería preocuparme por eso? Una mujer como tú no tiene derecho a responder. Al notar otra explosión, Madison y William salían rápidamente de la habitación. Una vez que comenzaba la confrontación, todo giraba en torno a Charles. Deberías estar agradecida de que se te permita quedarte en esta casa. No te creas demasiado, parásita. Su rostro se tornaba de un rojo más profundo, más por rabia que por alcohol. Hemos tenido esta discusión incontables veces y estaba exhausta de sus constantes gritos. Por lo general, yo cedía y ofrecía una disculpa, pero hoy se sentía diferente. Necesitas dejar de decir esas tonterías, Charles. No te estás volviendo más joven. Es hora de que te tranquilices. Mi humor también estaba agrio, y le respondí con desdén. Charles, sorprendido por mi desafío, se enfureció. ¿Con quién crees que estás hablando? Yo soy el amo de esta casa. Una esposa como tú debería conocer su lugar. Me di cuenta de que había cruzado una línea, pero no podía contenerme. He sido tu esposa durante años. ¿No es hora de que me trates como a una humana? Te has jubilado y estás ganando menos. Parece que las tornas están cambiando. Una vez que comencé, la frustración salió a raudales, y confronté directamente a Charles. Él respondió agarrándome del cuello y declarando, una persona como tú no es necesaria aquí. No quiero volver a ver tu cara jamás. Empaca tus cosas y vete ahora. Su voz retumbó tan fuerte que los muebles temblaron, y me empujó. En ese momento, debería haberme disculpado, pero las compuertas se habían abierto. Está bien, ¿quieres que me vaya? Eso te hará feliz, ¿verdad, Charles? Él me miró desde lo alto, escupiendo un simple sí, sin poder quedarme callada. Respondí, entonces lo haré. Él salió a su habitación furioso, y yo, sintiéndome un poco más tranquila, comencé a recoger la sala que él había desordenado. Madison se acercó a mí con una expresión preocupada, pero retrocedió sin decir una palabra. Regresando a su habitación, me sentía como una marginada en esta casa. Ni William ni Madison se atrevían a defenderme. Años de frustración reprimida estallaron, dejándome sentir más aislada que nunca. Al día siguiente, como de costumbre, me levanté temprano y comencé mi rutina.
Charles salió de su habitación y se acomodó en el sofá, recostándose mientras desplegaba el periódico, sin siquiera molestarse en mirarme. Luego, sin mirar hacia arriba, preguntó, ¿ya terminaste de mudarte? No había manera de que pudiera haberme mudado tan pronto después de lo de ayer. Ni siquiera le tomé en serio. Parecía un arrebato de borracho, no algo que realmente pensara. Te refieres a dejar la casa, ¿verdad? ¿Cuándo esperas que me vaya? No tienes derecho a decirme que no puedo vivir aquí más. Incluso mientras hablaba, Charles se negaba a hacer contacto visual. Me detuve de limpiar la mesa y me di la vuelta para mirarlo. Si realmente quería que me fuera, respondería con la misma seriedad. Me iré hoy, Madison. Escuchando, se congeló. Su mirada preocupada se dirigió hacia mí. Era evidente que una vez que me fuera, ella volvería a convertirse en el blanco, y no quería que me fuera. Pero Charles fue insistente. No tenía otra opción, para ser precisos. La opción de disculparme y quedarme aquí nunca estuvo disponible. Charles se rió a carcajadas, probablemente complacido de que finalmente estaba saliendo con la suya. Salgo apresuradamente de la sala. Reúno rápidamente mis pertenencias y dejo la casa de mis suegros. No tengo planes sobre mi próximo destino, pero siento una sensación de libertad. Le mando un mensaje a William, que ya está fuera, diciendo, por favor, solicita el divorcio. Un abogado se pondrá en contacto contigo. Después de enviar el mensaje, apago mi teléfono. En los días siguientes, encuentro un abogado que se comunica con William y los suegros en mi nombre, Charles, creyendo que el divorcio es inevitable. Presiona a William para que firme los papeles sin demora. William mira de un lado a otro entre mí y los documentos, pero no hay espacio para la reconsideración. Charles insiste en que el divorcio se llevará a cabo, y yo no tengo ningún deseo de regresar. No te daré dinero, pero lidiar con abogados es un inconveniente, así que lo manejaré yo, se queja Charles, mirándome desdeñosamente mientras utiliza el dinero de otra persona. El abogado esboza una sonrisa irónica ante su actitud. William parece titubear, pero firma los documentos bajo la mirada severa de Charles. Yo también firmo frente al abogado, y el divorcio queda finalizado. Terminamos el acuerdo de propiedades. Contratar un abogado resulta valioso, ya que puedo reclamar compensación por el acoso de Charles, que tengo documentado. Es definitivamente mejor tener asistencia legal que luchar sola en esta batalla. Charles, preocupado por su reputación, evita complicaciones al contratar abogados. Yo había manejado las finanzas del hogar, así que sabía exactamente cuánto dinero tenía Charles. Este conocimiento me permitió proponer una cifra que apenas podía costear. Con el acuerdo de propiedad y el acoso resuelto, comencé un nuevo capítulo en mi propio departamento. Antes de casarme, solía temer estar sola, pero después de la experiencia con mis suegros y el divorcio, ahora valoro mi soledad, preparo mis comidas y disfruto de la tranquilidad sin que nadie se queje. Unos 3 meses después del divorcio, Charles comienza a llamarme incesantemente. Suponiendo que no es nada bueno, ignoro las llamadas, pero su persistencia me agota. Mientras jugueteo distraídamente con mi teléfono, accidentalmente contesto. ¿Qué has hecho a mi casa? Su voz retumba fuerte, haciéndome retirar el teléfono de mi oído instintivamente. ¿Qué quieres decir? No he tocado nada, solo me fui como me indicaste. Pero Charles no está satisfecho con mi respuesta y continúa gritando. ¿Cómo puedes decir que no has hecho nada? Estoy recibiendo notificaciones diciendo que no se pueden hacer retiros desde que te fuiste. Ah, así que está molesto porque has sido notificado sobre problemas de retiro y me culpa a mí. No lo sé, no añadí nada. Manejé todo como me dijiste y pagué todas las cuentas. No puedo evitar sentirme divertida porque Charles está tan furioso. Sonrió ampliamente, contenta de que no puede verme. Eso es imposible. Antes de que llegaras, nos arreglábamos con mi salario y los de Madison y William. ¿Cuánto ganabas? De todos modos, recuerdo nunca haber compartido mis detalles salariales con Charles, $45,000 netos. Él hace un ruido como el de un globo desinflado antes de caer en silencio. Mi trabajo está en ventas en una empresa de fondos de inversión, donde mis ingresos son principalmente comisionados, dependientes de los retornos generados para los inversores. Sin embargo, gran parte de eso se consumía por los lujosos gastos de Charles. Aún así, había invertido mi herencia de mis padres, lo que generaba algunos ingresos. No era mucho, pero ayudaba a cubrir los gastos de vida. Utilicé esos ingresos para comprar lo necesario, pero la división de propiedades solo tomaba en cuenta los ahorros de William, ya que solo se incluyeron los activos adquiridos durante el matrimonio, excluyendo la herencia de mis padres y sus retornos. Habiendo gastado todas mis ganancias durante el matrimonio en gastos de vida, no tengo ahorros. Todos estos años,
La familia Charles derrochó dinero sin darse cuenta de que yo lo estaba compensando. Dijiste que te arreglabas antes del matrimonio, pero tu estilo de vida era el mismo. A medida que presionaba más, la ira de Charles comenzó a hervir. No seas ridícula. Entonces deberías seguir contribuyendo dinero a la casa. Tú eres quien la arruinó, así que deberías asumir la responsabilidad. No pude contener la risa ante sus afirmaciones ridículas. Pude imaginar su cara sonrojándose mientras gritaba, ¿qué pasa? ¿De qué hablas? Me dijiste que me fuera. ¿Recuerda? Eso hice. ¿Por qué debería? Ya no parte de la familia. ¿Deberte algo? Respondí, medio divertida. Justo cuando escuché algo romperse al otro lado. Charles debe haber tenido otro ataque de ira. La idea de que ya no tengo que limpiar tras él solo me hacía esperar que rompiera aún más cosas. Además, ya no estamos conectados. Solo somos extraños ahora. Por favor, no actúes como familia. Maneja tus finanzas. Te dejé justo lo suficiente para salir adelante. Con eso, me despedí y colgué. Esperaba más llamadas, pero ninguna llegó. Me preguntaba si podría sentir remordimiento, pero aparentemente no era el caso. Quizás se sentía avergonzado por su incapacidad para cubrir las cuentas, ordenando a William y Madison que pidieran dinero prestado para manejar los gastos. Se realizaron pagos, pero llevaron a más deudas, rehusándose a cambiar su estilo de vida. Continuaron viviendo como si yo aún estuviera allí. Si mantienes ese estilo de vida, no podrás cumplir con tus pagos regulares ni pagar tus deudas. Incapaces de mantener sus cuentas regulares, acumularon más deudas cada mes. Me enteré de esto cuando William se comunicó, sonando patético, considerando la reconciliación. Además, William, estoy cortando lazos con papá, así que volvamos a estar juntos. ¿Cómo pudo decir eso ahora cuando nunca me defendió del abuso de Charles? Elegí estar con William a pesar de saber que no podríamos tener hijos, pero él nunca se defendió por mí. No tengo intención de regresar a él. Puede que se haya sentido sofocado por Charles, pero eso ya no es mi preocupación. Deseo que entiendan las consecuencias de sus acciones y sufran las repercusiones ahora. Los suegros están luchando con deudas y aún así se niegan a bajar sus estándares de vida. Charles ahora está trabajando en contratos con un salario reducido, mientras Madison y William han tomado trabajos de seguridad a medio tiempo. No es solo Charles, también son Madison y William, a pesar de sus luchas, se niegan a cambiar sus estándares de vida. Una vez intenté desesperadamente proteger a William, pero ahora vivo para mí. A mis 40, tener hijos puede ser un desafío, pero sigo abierta a la posibilidad. Antes del divorcio, despertarme era una tarea, pero ahora me levanto sintiéndome renovada. Espero un futuro más brillante en mi nueva vida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente sorprendido.